la exención. A ver, calculamos la UMA por el punto 40. ¿La UMA a qué valor tenía? 103.74. 103.74 por el punto 40. 41.49. Por 30.4. O bueno, mira, ahí está la mensual. 3.153.60 por punto 40. ¿Por punto 40? 1261. Entonces aquí vamos a decir que al No sé de quién sea le este. entregan 1.400, pero Vamos a ponerlo la a este parte ladito. exenta es de 1.200, ¿qué? 61.48. Y la diferencia entre uno y otro, 138.70. 100. 38.72. Después tenemos premio de asistencia mensual de 1,000 y premio de productividad mensual de 2.500. A ver, nos vamos y recordemos los premios de asistencia. Dice que siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase del 10% del salario base de cotización. Entonces, pues va a ser de 33.55, ¿sí? Entonces, si decimos que tenemos un premio de puntualidad de de asistencia de 1,000 pesos, ¿sí? Entonces vamos a decir si es a 1,000 pesos mensuales sobre 30.40. 30.40. No. Sí, es 30,000 entre 30.40, 30.40. 32.89. No me estaba repitiendo. 32.89. Ok. Y entonces ahora decimos que el 10% es 33.50. ¿Integra? ¿O hay más? Sí, no, ¿verdad? No. Porque es más el 10% El más. que lo que estamos entregando. Entonces aquí le vamos a poner No integra. 0 pesos, no integra. Después tenemos el premio de productividad. 1500. ¿Integrará o no integrará? No, tampoco. Tampoco. Por ende es mayor. ¿Entre qué? 2500 entre 30.40. No, es 82. Pero no tenemos que nos exente el premio de productividad. Entonces, ¿Sí? Es uno de los conceptos que son variables, porque si los podemos obtener, no lo podemos obtener. Pero si nosotros nos dimos cuenta en el artículo que vimos la semana pasada, a ver, me voy a regresar para que vean dónde viene el premio de puntualidad, premio de productividad. Dice que únicamente estos son los conceptos que no integran. ¿Ok? Hablamos de instrumentos de trabajo, hablamos del ahorro, que cuando se integra por depósitos de cantidad semanal, quincenal, mensual, igual del trabajador y de la empresa. Si se constituye en forma diversa, puede el trabajador retirarlos más de 2 veces al año por el salario. Pero tampoco se tomará en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. Ok, y aquí vimos el ejemplo, acuérdense, igual, no integra, ¿sale? Aportaciones adicionales, por ejemplo, que el patrón decide entregar a favor de su cuenta de seguros, de retiro, de cesantía y de vejez, tampoco integra. Luego las cuotas que en los términos de la ley correspondan a cubrir el patrón por las aportaciones de Infonavit y de la participación de las utilidades, tampoco integra. La alimentación cuando es en forma onerosa, la despensa cuando no excede el 40% del salario mínimo general. Recordemos que dijimos que todo lo que dijera el salario mínimo general iba a ser UMA. Premio de puntualidad y asistencia, nada más habla del premio de puntualidad y asistencia, no dice
premio de productividad. Aportaciones para fines sociales es lo que se le entrega por cuestiones de sindicato o planes de pensión, etc. Y horas extras. Y esto. Entonces, ¿integrará este premio de productividad? No, Pues ¿verdad? no. Digo, ¿integrará? Sí, integrará. Sí integra, pero no es. De productividad. Premio de asistencia. ¿Sale? Entonces vamos a decir que son 2.500 sobre 30.40. Este lo estamos haciendo en 30.40. ¿Ok? Entonces ya viene la parte que integra. A ver, vamos a ver. Ahí voy a borrar aquí. Para establecer lo que sí va a integrar y lo que no va a integrar. ¿El salario diario integra? Sí, ¿verdad? Pues esta es la base de todo. Sale. ¿Fondo de ahorro integra? Sí. Sí. No, es igual, está igual. Fondo de ahorro patrón igual al trabajador. Ah, pues entonces no. Entonces, no va a integrar. ¿Habitación? ¿Integra? Salario. Sí, Sí. porque Sí. dice que con esa habitación gratis. Gratis. Y acuérdense que tiene que ser onerosa para que no integre. ¿Sí? Habitación. 83.81. Alimentación, ¿integra? Sí, porque es gratis. También es gratis. Pero le están dando una al día. 27.94. Después despensa. Vamos, lo que nos excedió, porque la despensa sí es mensual, ¿sí? Entonces nos excedió 138.52 entre 30.40. 38.40. 30. 30.40. Acuérdense que el 30.40 4.55. 365 días entre 12 meses. ¿No es 27.94 que habíamos dicho anteriormente? 138.52 entre 30.40. 4.55. Y entonces alimentación 4.55. Despensa. No, después. Sí, despensa. Es que de 27 de que Ya me checan, pero ahí vamos. Sí. ¿Sale? Ahora el premio de asistencia, dijimos que ese no iba a integrar, ¿verdad? No. No. 0. Y luego el premio de productividad, Dijo que ese sí. 2.500 entre 30.40. 82.23. Ah, sí, sí, te tenía. Luego vamos a realizar el salario diario integrado. Entonces vamos a decir, a ver, este señor, otro detalle, por favor. En su ejercicio vienen actividades del 2022. ¿Cuándo entra la reforma en vigencia? En el 23. ¿Qué número de vacaciones le tienen que aplicar en el 2022? Las del 2022. ¿Sí? 23, 2023. ¿Sale? Ok. Entonces, a ver, en este pues no dice el año, vamos a aplicar 2023. ¿Ok? Tenemos 15 días de salario, de aguinaldo, perdón. 15 días. Y después tenemos el salario diario, que es la unidad. Y después tenemos antigüedad de 5 años. ¿Sí? 12, 14, 16, 18, 20. ¿Sale? Entonces, por el punto 35, 7. ¿Sí? 7. 20. 7. Ay. No vamos a contemplar los días de vacaciones porque ese va a ir corriendo normal, o sea que no es algo que le vamos a dar extra al trabajador, sino que esos van corriendo de manera normal. Ok. Entonces decimos,
¿Sabes qué? Sumamos, bueno, lo podemos hacer de manera individual o lo podemos hacer sumando, pero bueno, si quieren de manera individual, 15 entre 365 días, 0.041. 7 entre 365 días, 0.019. Ok, ahora sumamos 1. Sí, 1.060. Sí. Ahora 330, 335. 52 por 1.060 va a ser igual a 355.65. 355.65. Sí. Mejor aquí lo vamos a cambiar, ¿sale? Miren, hay algo que se llaman conceptos fijos y otros que se llaman conceptos variables. Cuando se les entrega de manera general el concepto lo llamamos fijo y entonces ya lo podemos contemplar. Cuando se les entrega de manera variable, por ejemplo, el premio de productividad, pues no sabes si lo vas a obtener o no lo vas a obtener en el mes. Entonces ese es un concepto variable. Cuando es de esta manera que conlleva conceptos fijos y conceptos variables, decimos que es un salario mixto, ¿ok? Y ese mixto lo tienes que modificar, lo haces el cálculo mensual y al bimestre lo puedes modificar. ¿Por qué al bimestre? Porque las cuotas obrero-patronales, unas se pagan mensuales y otras se pagan bimestrales. Entonces no podemos hacer modificaciones dentro del bimestre, sino que se tienen que hacer en el siguiente bimestre, ¿ok? Y es porque por ejemplo a lo mejor enero y febrero les va a salir diferente. Ah, bueno, pero es en promedio para el siguiente, ¿vale? Me voy a mover, señor. A ver, entonces sumamos 355.65 más 83.81 más 27.94 más 4.55 más 82.23. 554.18. 554.18. Bueno, este es el salario diario integrado que va a percibir el trabajador para efectos del IMSS para el próximo mes, bimestre. Maestra, ahí en la prima vacacional, se supone que eran los 15 días que le tocaban. Por punto 35. Es que a mí me sale. A ver. Y dice que no, pues, Igual. 82. por eso tenía duda de que. No, pero eran 20 días. Son 20 días. Eran 20 días, sí. Sí, ya. Ah, es que yo pensé que eran 15 días. No, sí son 20 días. Es 82. Ahí era mi duda. Sí, ok. Bueno, Y yo tengo una. Ahí, ¿por qué acá el salario diario tiene 335 y allá lo pasó como 355? porque ya lo integramos con los conceptos fijos, esos sí son de todo el año y esta es la parte que no va a cambiar nunca, ¿sale? Con tu factor, ¿sale? Y les dije a sus compañeros que en cuestiones de la evaluación se los califiqué igual en 30.4 y 30, porque a veces manejan, pero hay que unificar criterios, ¿no? Sí. Si les parece, si lo manejamos todos en 30.4, Mejor, ¿sí? sí. Para que hagan sus actividades. Bueno, hasta aquí, esto era lo que quedó pendiente de la clase pasada. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver riesgo de trabajo. El día de hoy vamos a ver ya uno de los seguros que ya conforman o que ya forman parte del seguro social y es uno de los más importantes y de los primordiales dentro de la vida laboral de las personas, que es el riesgo de trabajo. El día de hoy vamos a ver las prestaciones en especie y el dinero y el cálculo de la prima de riesgo de trabajo, que por cierto se vence
ahorita ya en febrero. Y les traía un ejemplo. Les traía un ejemplo, por eso cambié de la computadora, porque quiero que lo vean cómo se hace en el SUA y cómo se sube a la página del portal y todo, así que vamos a apurarle para alcanzar. Aquí son el link de las páginas que se relacionan con el tema. Ahora vamos a ver qué es el riesgo de trabajo. Es el seguro más importante para la protección del trabajador, de su economía familiar, de la empresa y del desarrollo económico. Es sin duda el de los riesgos de trabajo, ¿sí? Ya habíamos visto un poco de esta parte de los riesgos de trabajo. Vamos a ver que recordemos que la ley del Seguro Social se sustenta dentro de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? La Ley Federal del Trabajo se sustenta dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo ya hace nombramiento a este riesgo de trabajo. Dice que hace su título 9, que habla del riesgo de trabajo, dice que son todas, se aplica a todas las relaciones de trabajo, incluidos los trabajadores especiales, con la limitación consignada en el artículo 352, los riesgos de trabajo con los accidentes, dice son los accidentes y enfermedades que están expuestos los trabajadores en ejercicio con motivo de su trabajo. El accidente de trabajo es una lesión orgánica, perturbación funcional inmediata o posterior o la propia muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en el que se preste. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de este a aquel. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que nosotros quedamos cubiertos con este riesgo de trabajo desde que salimos de la casa hasta que regresemos a ella. Cuidado, no significa que va a quedar excluido si salimos de trabajar y digo, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un tequilita aquí al barecito, vamos a tomarnos un cafecito, aunque no sea tequilita, pues aunque sea cafecito. No, es la ruta más viable que haces de tu casa al trabajo. Actualmente, ¿sí saben lo que es jurisprudencia? No. Es la interpretación que hacen los jueces de las leyes. Entonces, ya establecieron que también queda incluido dentro de esto cuando hacemos el paso obligatorio hacia un lugar. ¿Qué quiere decir? Las mamás o los papás que trabajan pueden dejar de manera obligatoria a sus hijos dentro de una guardería. Entonces es la ruta más lógica, aun y cuando pasen a la guardería. Anteriormente no. Y todos decimos, es ilógico. A ver, imagínense yo, soy de Chamacuán y tengo que llevarlos a la guardería, supongamos, del Seguro Social, ¿sí? Entonces voy y los llevo y me regreso a mi casa para hacer mi ruta para venirme a trabajar aquí, ¿verdad? Pues que no. no sería lógico. Entonces esa es la manera más lógica que pudiéramos realizar, ¿sí? Ya queda también amparada esta parte. Y la enfermedad de trabajo, a ver, aquí dice algo importante, inmediata o posterior, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? A lo mejor ahorita su compañera está trabajando y de repente se golpea la cabeza, pero ahorita no siente nada, ¿sí? Pero llega a su casa y llega un poco mareada y empieza a tener problemas. O sea, es el ejemplo, dice. Es que estaba dando el ejemplo de la posterior a la muerte. No, dice o posterior. ¡La muerte! Me faltó la orden. Ah. Era el concepto anterior, Ya maestra. después va al Seguro Social y si no se murió del golpe se va a poner el Seguro Social. No, pero entonces ahí ya le determinan y ya pueden determinar qué es riesgo de trabajo. Ojo, muy importante que tienen que decir cómo sucedieron las cosas, porque al patrón no le conviene que sea riesgo de trabajo, ¿sí? Y, por ejemplo, el Seguro Social tampoco le conviene que sea riesgo de trabajo, porque las pensiones por riesgo de trabajo son más amplias que las pensiones que están normales, ¿sí?
Entonces, por una enfermedad es mucho más baja la pensión, entonces, ni le conviene al seguro ni le conviene al patrón, ¿sí? Porque aumenta su prima de riesgo de trabajo, ¿ok? Pero también es riesgo de trabajo aquella enfermedad de trabajo que es todo estado patológico derivado de una acción continuada en una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Por ejemplo, es algo que sucede con el tiempo, pero que está con motivo de tu actividad. Por ejemplo, hace años, los maestros se enfermaban mucho de las vías respiratorias, ¿sí? ¿Por qué? Por el GIS. ¿Se acuerdan que bueno, ya no se acuerdan? Sí. No, pues, no se acuerdan. En la primaria. Escribían con el GIS, entonces todo eso lo respiraban, ¿sí? Actualmente hay una enfermedad que se está generando de las personas que trabajan en oficina con computadora, de los mouse, sí, Las del articulaciones. mouse, sí. Entonces Sí, todo sí, esto, también. sí. Entonces todo esto pues sí va a ser una enfermedad de trabajo, porque pues es con motivo de tu trabajo, ¿verdad? Y cuando se genera un riesgo de trabajo puede producir 4 consecuencias. Una, que es una incapacidad temporal, únicamente se sintió mal, la dieron el seguro, le dieron una semana, ¿sí? Y ya, o sea, se acabó. Pero puede ser una incapacidad permanente parcial, por motivo de eso dejó de tener movilidad en su dedo índice, entonces eso ya no lo va a recuperar. Eso ya se va a quedar de por vida. Entonces establecen el % de esta incapacidad y en función de eso te liquidan. Menos del 25% te liquidan. Dices, a ver cuánto valía esto que perdiste el dedo índice, perdiste algo. No sé cuánto valía el 15%. Entonces en el cálculo, dicen aquí está tu liquidación. Se acabó. El seguro social se liquida. Exactamente. Más del 25% ya tienes opción a una pensión, ya. Y una incapacidad permanente total, es así, ya no puede. O estaban viendo que a veces los limitaban a poder trabajar con la incapacidad permanente parcial, permanente total, sí, porque se supone que tú ya no puedes laborar con esta incapacidad, pero puedes realizar como un reajuste y a veces les pueden cambiar a permanente parcial con un buen porcentaje. Ya puedes realizar otra actividad porque a veces hasta se andaban escondiendo para realizar sus actividades porque pues les quitaban la pensión. Sí. De hecho, sí te la quitan, o sea, si se dan cuenta que sí puedes trabajar y no has hecho como un reajuste en tu pensión, sí te quitan la pensión. Y por muerte, bueno, en este caso, pues ya no va a ser al trabajador, pero sí va a ser a sus beneficiarios, ¿sí? Ya dependiendo. A la viuda o al viudo les corresponde el 40%, a los hijos menores de 16 años o menores de 25, pero que continúen estudiando, les corresponde el 20%. Si tienen más hijos y se excede del 100%, se hace un reajuste, ¿sí? ¿Qué quiere decir un reajuste? Está la esposa y 5 hijos, 5 por 20, pues son 100, ¿verdad? Y el 40 de la esposa. Entonces establecen parte proporcional, pero nunca debe de exceder del 100% de la pensión, ¿sí? Y es la pérdida, aquí está, la temporal, de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo, o sea que rápido se va a reintegrar a su vida laboral. Y después está la incapacidad permanente parcial, es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar, o sea, ya no va a poder regresar igual al 100% como estaba antes. Y la permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que le imposibilite para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Y aquí empiezan que se va a tomar como base el salario diario que percibe el trabajador. Esta es la parte súper importante, porque habemos muchos que estamos dados de alta en el seguro, pero que te dan esto, que te dan lo otro, entonces cuando te hacen el cálculo para la pensión, pues dices, yo no ganaba 300 pesos, yo no ganaba 200, o sea, yo ganaba, bueno, ya ahorita 200, no, pero yo no ganaba 220, entonces ¿cuánto ganabas? No, pues yo ganaba 350. Ah, pero mira, fíjate,
Tú estabas cotizando con 220, pero te daban fondo de ahorro y entonces pues ese no integraba, ¿verdad? Pero te daban habitación y te estaban cobrando una cantidad, pero te daban los alimentos, pero, o sea, todo esto, pero te lo daban. Y entonces eso no integra salario base de cotización, así que tu pensión es en función de tu salario base de cotización, ¿sí? Y pues por lo regular casi todos los patrones toman como base pues el hecho de que no debe de integrar, o sea, no van a exceder los límites, ¿vale? Los trabajadores que sufran el riesgo de trabajo tendrán derecho a asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, cuando se requiera, medicamentos y material de curación, aparatos de prótesis, ortopedia necesarios y la indemnización fijada en el presente título. Esta va a ser en las prestaciones en dinero. Por ejemplo, un aparato de prótesis, ortopedia necesarios, pues también pueden ser, por ejemplo, los anteojos. A ver, miren. Si nosotros analizamos la historia, y ya lo vimos en la primera clase, ¿quién era la persona que inicialmente estaba obligada a pagar todo esto? Pues el patrón. El patrón. Pero luego se realiza la ley y entonces ¿quién toma ahora en las obligaciones del patrón? El seguro social, ¿verdad? Pero dice que no libera al patrón de responsabilidad que el trabajador explícita o implícitamente hubiera asumido los riesgos del trabajo. O sea, que diga, ¿sabes qué? Es que yo le dije que podía suceder esto y el trabajador no le importó, o sea, aceptó, no te libera como patrón de esto. Tampoco que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador, que diga, pero pues fue su culpa. Él se tropezó, está mencito, que el accidente se ha causado por... Es que me acuerdo, mi sobrinita dice, es que está mencito. O sea, es como muy su palabra, ahorita me acordé. Que el accidente se ha causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o una tercera persona, es que lo empujó, es que estaban jugando y él lo empujó, de todas maneras no exime al patrón. Pero hay una, no sé si me lo pasé el artículo, pero sí queda, aquí está, sí queda exceptuado el patrón cuando lo hace de manera intencional, o sea, cuando el trabajador lo planea para realizar algún daño, o cuando sea un intento de suicidio, o cuando es por concepto de riña, o también, por ejemplo, cuando vienen influenciados por el estado de embriaguez o de alguna sustancia psicotrópica. Ahí sí, patrón. Droga envenenante. ¿Mande? No, estoy leyendo lo que dice ahí, que droga envenenante. Sí. Todo eso. Y esto es lo mismo, el capítulo 3 del Seguro Social de Riesgos de Trabajo, si se dan cuenta, casi escribe lo mismo que el otro. Entonces, al resumen, el riesgo de trabajo es por enfermedad profesional o de trabajo, accidentes de trabajo y el accidente de trabajo dentro de la empresa en el ejercicio por motivo de trabajo y accidentes de trayecto. Les voy a platicar un caso. Cuando estábamos en la universidad, sucedió el caso, teníamos un caso de una chica, vive ahí en Morelia, y ya se iba a su trabajo. Entonces abre la puerta de su trabajo, sale, y cuando sale hay una balacera, la impacta una bala y la chica cae un pie, creo que un pie queda fuera de su casa y otro queda dentro. Entonces estaban peleando el hecho de que fuera accidente de trabajo, porque ella ya iba a trabajar, o sea, la intención era, ella ya iba, y por el único hecho de que un pie quedó afuera, con eso fue con lo que se ganó el caso. Sí, porque ni el Seguro Social, ni tampoco pues el patrón, ya les dije, no les conviene. Entonces con ese fue el único
¿Neta? objeto de que la muchacha sí ya iba a trabajar, o sea, no se percató que había, o ya no supo pues que había esa situación, y fue lo único, y ya lo juntaron como accidente de trayecto. Y es que es lo que les digo, o sea, es la mejor pensión que otorga el Seguro. el seguro social. Ujú. Bueno, y esto igual que fue lo que les dije, que es lo mismo, también son las mismas de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí sí, fíjense, la dividimos estas en prestaciones en especie y prestaciones en dinero. Es en función del riesgo de trabajo. A ver, ¿qué será una prestación en especie? Pues sí. Un ejemplo. No, pero en el riesgo de trabajo ya se la leí. La atención médica, Atención médica, lo que requiera la rehabilitación y Prótesis. sí, medicamentos, o sea, es aquello que le van a entregar. Y la prestación en dinero, Pues el dinero, lo que te van a dar. Indemnización. de su indemnización. Ah, ¿Qué cree? No, espérenme. Sí, bueno, sí, denme, porque se va a secar. Pero ¿qué cree que guardé la toallita la otra vez? Porque ya no me la gasté. Me la guardo aquí. Y ahí la puse hasta en una bolsita para que no se fuera a secar. Nada más que, muchas gracias. Me va a decir, ¿ya se acabó mi gel? no. Es que no me traje el paquete de toallitas. Y ahí hay toallitas, nada más que pues ya están secas, que se quedaron del semestre pasado. Bueno, miren, que sabía que sería. Entonces aquí están las prestaciones en especie, miren, ya lo que les había comentado, las prestaciones a que se refiere el artículo anterior se consideran de conformidad con las disposiciones previstas en esta ley, en su reglamento social o que requiere la persona. Y las prestaciones en dinero, aquí está, miren, esta es la parte. Si la incapacidad para trabajar recibirá mientras dure la inhabilitación el 100% del salario que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, este recibirá